Muy buenos días. Buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes en este congreso, en donde, bueno, vamos a presentar el tema del espectro de las lesiones papilares desde la detección hasta la terapéutica. Sí, entonces, pues vamos a hablar sobre todo este contenido. Vamos a definir específicamente cuáles serían las palabras claves para determinar cuál es el espectro de las lesiones papilares, qué indicaciones tienen para hacer un adecuado diagnóstico por imagen, cuál sería el mejor manejo para estas pacientes y pues también vamos a presentar algunos casos de interés. Las conclusiones al final. Muy bien, pues bueno, vamos a definir en esta charla cómo vamos a abordar de manera clínica, radiológica y por patología las lesiones papilares de la mama. Es importante pues demostrar cómo es que estas lesiones categorizadas como BRAF 4 por imagen, pero tienen un potencial maligno de tal forma que en el consenso internacional pudieran referirse como lesiones con potencial maligno B3. Entonces, aquí les muestro un cuadro muy interesante en donde en la literatura se refieren cuál sería por patología la principal característica de estas lesiones. Aquí les muestro a qué corresponde este espectro de lesiones papilares. Podemos iniciar con un papiloma intraductal. Estas lesiones pues pueden ser únicas, su localización puede ser retroareolar, pero ojo, alguna de estas lesiones pueden tener secreciones a través del pezón. Por patología sí puede crear cierta duda, dado que, bueno, es importante determinar si tiene células mioepiteliales en esta descripción por patología, de tal forma que el radiólogo siempre debe de estar a la par o en comunicación con el patólogo para definir, bueno, cómo se presentan las lesiones, de qué tamaño, si tiene vascularidad o no, este tipo de lesiones intraductales. Podemos ver también que existe un gran número de lesiones que se asocian con un carcinoma ductal in situ. Anteriormente se pensaba que las lesiones intraductales de tipo papiloma pudieran ser de lo más benigno posible y pudieran dejarse en vigilancia. Con el paso de los años podemos demostrar que estas lesiones pueden tener este potencial maligno. Vean ustedes cómo desde una lesión de tipo in situ, como un carcinoma o una hiperplasia ductal atípica. Entonces, ese es el interés de poder detectar estas lesiones, por mínimo que sean. En la actualidad, pues bueno, no se tienen muchos estudios que tengan a bien estudiados el número de casos de estas pacientes. Se les da más abordaje a los carcinomas triples negativos, a las lesiones que tienen un componente más agresivo, como los carcinomas metaplásicos, más que estas lesiones, de tal forma que sí quisiéramos como iniciar el protocolo de estudio a nivel institucional para poder demostrar cuáles serían las particularidades de estas lesiones. Algunas tienen comportamientos sí muy agresivos, de tal forma que, bueno, pudiera compartir otros diagnósticos de los ya comentados. Y vean ustedes cómo también podemos mencionar que lo que predomina ya como una masa única, central, de gran volumen, que puede tener o no células mioepiteliales dentro de la lesión, pues corresponde a estas, a las lesiones de tipo carcinoma papilar sólido. También podemos ver otras lesiones que pueden tener un carcinoma micropapilar, que también crea duda y puede estar de similar presentación a las ya mencionadas. Por imagen sí es importante hacer esta reseña pictórica y aquí les muestro cuadros que pues con anterioridad se han descrito, ¿no? Que lo que ya se conoce como masas circunscritas, que pueden ser sólidas, únicas, que tienen una localización retroareolar, pues es lo que predomina, ¿sí? Por mastografía pudiéramos hacer referencia que es una lesión de tipo masa o nódulo que es de similar densidad al tejido glandular, ¿no? Muy difícilmente se presentan con una densidad más alta, pero aquí podemos mencionar que las lesiones son bien circunscritas. Definitivamente el estudio de ultrasonido nos va a ayudar para demostrar la composición de esta masa, si tiene componente únicamente sólido o si tiene también dilatación de conductos. Creo que esto nos marca la pauta para mencionar si estas lesiones se tratan o se encuentran dentro del espectro de las lesiones papilares.
El estudio de resonancia magnética, si lo tenemos a la mano, podemos hacer uso de todas estas descripciones. Vean ustedes cómo estas lesiones de tipo papiloma, pues están bien circunscritas. Realmente no hay duda en el diagnóstico. A veces se pueden confundir con lesiones de tipo adenoma o fibroadenoma, pero aquí podemos hacer mención que la secuencia T2 es de mucha importancia para definir cómo se encuentran los conductos. Con respecto a las lesiones micropapilares, pues pueden ser heterogéneas, pueden ser más irregulares por ultrasonido o incluso también por mastografía, ¿no? El encontrar única masa en la mastografía, pues puede sí marcar el diagnóstico, pero no es lo único, de tal forma que de ahí partimos para seguir estudiando este espectro. Aquí les muestro también un cuadro muy importante en donde se hace referencia a las lesiones tipo B3 en los consensos internacionales. Estas lesiones se determinan como lesiones de riesgo. Entonces, vean cómo estas lesiones de tipo papilar pueden estar mencionadas con cierto grado de atipia. ¿Cómo voy a hacer yo el diagnóstico? Pues bueno, puedo hacer una biopsia con aguja de corte de 14 gauge. Es importante mencionarlo, pero lo más importante es que para evaluar conductos y para evaluar lesiones intraductales, debo utilizar un sistema asistido al vacío con un calibre de 11 gauge. Entonces, si yo tengo en consideración este tipo de lesiones de tipo papilar, o si mi sospecha es una lesión papilar, pues directamente me debo de ir con este tipo de sistema de biopsia, ¿no? Es muy importante sí contar con ellos, o bien, como les digo, existe una asociación con las lesiones in situ, pues bueno, yo podría hacer uso de una excisión completa, ¿no? Además de que, bueno, los antecedentes de la paciente tienen mucho que ver. Aquí les menciono, bueno, cómo es que las lesiones pueden ser completamente excindidas y posteriormente vigiladas, ¿no? Si es que no tengo este sistema de corte-aspiración. Aquí nuevamente les menciono cuál es el rango de sensibilidad y especificidad para estos sistemas de biopsia. Vamos también a hacer mención que, bueno, los patólogos se enfrentan a un reto en el diagnóstico. Pueden contar nada más con este fragmento de este espécimen y hacer, pues, diagnósticos nada más como una cicatriz radial, si es que no ven lo extenso de la lesión, de tal forma que, pues, lo que nosotros le podamos referir al patólogo será importante para que ellos también puedan llegar al diagnóstico. Aquí vemos, pues, este pedículo vascular o fibrovascular que surge dentro de este conducto y que dentro de este conducto se encuentran algunas células mioepiteliales. La tercera vista de esta imagen, pues bueno, corresponde a una lesión de tipo tumor filodes benigno. Entonces, si no tenemos todas esas herramientas para ofrecerle al patólogo, podemos caer en esto, que solamente él vea una pequeña porción de esa lesión y no tener contextualizado todo el caso. Aquí menciono cuáles serían las principales características por imagen por resonancia magnética de un carcinoma papilar sólido puro y un carcinoma papilar de tipo microinvasivo. Vean ustedes que en la literatura no se tienen muestras o poblaciones más largas. Si bien sabemos que el carcinoma papilar pues ocupa solamente un mínimo porcentaje, pero hay que darle el valor a este espectro, ¿no? Podemos encontrar lesiones benignas como los papilomas o bien encontrar estos carcinomas. Y aquí les muestro todos los hallazgos o todos los descriptores por resonancia magnética. Tiene que ver si como en la secuencia T2 se comportan como lesiones hipointensas, hiperintensas o isointensas, ¿no? También tenemos que evaluar los conductos. Estos en el carcinoma papilar puro pues tienden a tener menor dilatación ductal, mientras que en el microinvasivo esto predomina. Y así en cada una de las características como son la distribución o el tipo de realce, pues se verán manifestados en este estudio. De alguna forma, pues el realce interno de estas lesiones sí tiene mucho que ver.
Dentro de las lesiones papilares, pues podemos ver que tienen un realce en anillo que tiende a ser homogéneo en algunos casos o más heterogéneo en los carcinomas microinvasivos o micropapilares. Las muestras demostradas en los estudios de resonancia y de mastografía tienden a presentar una discordancia. Entonces, aquí, cuando encontremos cada uno de estos diagnósticos, aquí les muestro todo el espectro de las lesiones, desde una lesión benigna hasta lo que va a la malignidad, como las lesiones microinvasivas, pues consideraremos esto por mastografía. Regularmente, pues una lesión papilar de tipo simple o común o típico, pues tiende a ser una lesión tipo masa muy circunscrita. Mientras que con los carcinomas papilares sólidos, pues se verá con una densidad un tanto mayor. Sí, la localización tiende a presentarse siempre en la región retroareolar y algunas pueden tener cambios en la piel o en el pezón. Regularmente, si encontramos descarga por el pezón, pues esto va sumando datos para llegar al diagnóstico. Por ultrasonido, sí es importante mencionar que la composición debe de ser referida. Importante es mencionar si las lesiones papilares de tipo invasivo o sólido, pues tienen una mezcla, un contenido mixto, ¿no? Una parte sólida y otra parte líquida. Dentro de los hallazgos acústicos posteriores, pues bueno, algunos pueden demostrar una sombra si es que se trata de una lesión pues completamente sólida. Aquí encontramos por resonancia magnética todos los descriptores que son útiles para este tipo de lesiones. Obviamente, lo que tiende a ser como un realce de tipo no masa, pues va asociado a una serie de conductos que se dirigen hacia el pezón. Esto lo vamos a ver muy comúnmente en las lesiones de tipo microinvasivo, más que en un carcinoma papilar sólido. Esto es una manera de esquematizar, bueno, cómo es que se encuentran las lesiones intraductales o extraductales, ¿no? Puede estar ocupado todo el conducto, puede haber mezclas de composición de tejido sólido o líquido, y pues algunos de estos pueden causar un infarto al pedículo vascular de esta lesión, y por eso es que se presenta la descarga por el pezón. Entonces sí es importante demostrar o tener esa parte clínica para pues considerar el mejor tratamiento para estas pacientes. Esto es lo que comúnmente se encuentra cuando se trata de lesiones pequeñas. Vean ustedes cómo los conductos que están detrás del pezón se encuentran dilatados, y aquí podemos demostrar este nódulo que es de ecogenicidad mixta, que tiene estas microlobulaciones y que pues obviamente demostrar estas lesiones detrás del pezón y de la areola se hacen cada vez más complejas cuando no tenemos la técnica eficaz para demostrarlo, ¿no? Estas lesiones pues son fácilmente vistas cuando hacemos el ultrasonido, porque son lesiones ya más grandes con una composición mixta. Hablar de las lesiones que pudieran estar ocultas por grupos histopatológicos, pues realmente es que al patólogo se le hace complicado cuando no se tienen diámetros específicos, ¿no? Cuando estamos hablando de una lesión que está dentro de un conducto que mide menos de 10 milímetros, se hace así más difícil el diagnóstico, pero no es imposible. Por ejemplo, en esta serie de 29 pacientes, se pudo demostrar en 17 de ellas que se trataba de lesiones de tipo papilar. Sí, las lesiones de tipo carcinoma papilar pues tienden a ser nódulos más grandes. Vean ustedes cómo en esta serie obviamente lo que más predominaba eran las lesiones grandes de más de 2 centímetros. Entonces, por ultrasonido pudiera no estar oculto este tipo de lesiones. Es más fácil demostrar a veces con el estudio de ultrasonido las dilataciones ductales y el contenido heterogéneo. Por grupo de edad, sí se establece que hay pacientes que pueden predominar en este espectro, sobre todo las posmenopáusicas. Entonces, no hay que olvidar que vamos a considerar todos estos parámetros para la evaluación de nuestra paciente. Si tiene una dilatación de los conductos por ultrasonido, si estos
son parcialmente dilatados, si se trata de uno o de más conductos, si existe una masa intraquística, pues obviamente esto va apoyando a nuestro diagnóstico o la especificidad se hace más demostrable por ultrasonido. Por el estudio de resonancia magnética, si se dan cuenta, las secuencias que son sensibles al líquido son las que nos van a apoyar más en este diagnóstico. La dilatación de conductos, pues bueno, la vamos a evaluar mejor en T2. Si la presencia de sangre o proteínas en los conductos, en estas secuencias, incluso hasta por difusión, pues bueno, puede ser mínimamente demostrable, pero sí puede tener pues un coeficiente de sospecha. Aquí vemos en este serial de estudio cómo las pacientes posmenopáusicas son las que predominan en la presencia de lesiones papilares. Y únicamente para hacer mención de cuál es el cuadrante o la localización más frecuente de estas lesiones, pues podemos decir que los cuadrantes superoexternos o la región retroareolar es lo que va a predominar. Aquí les muestro un ejemplo en donde tenemos un estudio de resonancia magnética. Se encuentran múltiples nódulos con una intensidad de señal heterogénea, un realce que tiende a ser más ávido, pero no deja de ser heterogéneo. Esto es lo que muestran los patólogos como áreas de sangrado, células mioepiteliales se hacen evidentes dentro de las lesiones. Y ahora vamos a presentarles algunos casos clínicos del hospital. En realidad es que este caso muestra detalles muy finos en donde únicamente se mostraban algunas calcificaciones agrupadas de aspecto pleomórfico. Tal vez en esta vista pues no pudiéramos demostrarlo con exactitud, pero sí lo podemos ver en el cono de magnificación. El estudio de ultrasonido únicamente mostraba dilatación de conductos y es importante mencionar que este tipo de lesiones se asocia a lesiones papilares también de la tiroides. Entonces, cuando a veces hacemos una exploración en el cuello ya al terminar la mama, o bien si tenemos el antecedente de que esta paciente tuvo algún carcinoma papilar en la tiroides, pues bueno, podemos ir a buscar en la mama y seguramente podemos encontrar en al menos un 20 o 30% lesiones en la mama. Este es otro caso en donde, pues bueno, la composición tisular tipo C puede ser difícil al diagnóstico. A veces hasta que pues no evaluamos con el estudio de ultrasonido podemos mostrar todos estos nódulos intraductales, como este contenido que es heterogéneo en los conductos, pues se puede demostrar mejor. Hay nódulos de diversos tamaños, desde muy pequeños, hablándose de milímetros, pues tienen 2 milímetros y algunos otros tienen diámetros de hasta 5 milímetros. En este caso, pues se demostró que presentaba un realce ductal subareolar, predominantemente de la mama izquierda. Y en el control, pues bueno, la paciente ha estado bien, se marcó únicamente con un clip y se trataba de un papiloma. En este caso que encontramos, se trata de un carcinoma papilar sólido, en donde se observaron al menos 2 nódulos que son de densidad alta, que tienen márgenes circunscritos y que ya muestran algunos cambios en el pezón. Esta lesión, pues bueno, se trataba de una lesión palpable. Se marca aquí porque esta paciente ya había tenido una biopsia excisional y al llevarla nuevamente a los estudios de imagen en el hospital, pues se puede demostrar que estos nódulos persisten, o sea, a veces no tenemos el acceso a los estudios previos a las intervenciones en otros hospitales, pero pues persisten estos nódulos, a veces no son bien orientados los clínicos con otros estudios de imagen y pues bueno, acá toca demostrar qué es lo que tiene, qué es lo que se toca para llevarla a una cirugía final. Esta es la magnificación de esos nódulos que veíamos previamente en la mama izquierda, en el cuadrante inferior interno, y pues a lo mejor no es aquí tan evidente la retracción que existe en el complejo de la areola y el pezón. Este nódulo, pues por ultrasonido, muestra una ecogenicidad mixta. Por resonancia magnética, este es nuestro caso estrella en donde podemos demostrar este carcinoma papilar sólido, su realce es intenso, homogéneo. Únicamente les muestro las secuencias
en donde tiene medio de contraste y una reconstrucción de máxima intensidad de proyección para demostrarle al clínico, bueno, hasta dónde se extiende estos nódulos y si únicamente se puede excindir estos dos nódulos con una cirugía que pues trate de cosmetizar la mama, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Pues que bueno, no se sacrifique tanto tejido glandular tratando de darle ese beneficio de recuperación y curación a la paciente. Aquí vemos ese control después de que se dieron algunos ciclos de quimioterapia, sí, porque estas lesiones estaban asociadas a otros tipos de carcinoma. Entonces, la presentación pura puede ser, sí, lo más común, pero la presentación micropapilar también se hace presente. Entonces, cuando a veces no se exciende por completo la lesión y se tratan de otras lesiones, le toca al patólogo hacer ese reto en el diagnóstico. Otro caso en donde podemos ver las mamas con una composición tisular tipo C y pues únicamente por tomosíntesis se puede demostrar este nódulo que tiene una localización profunda y lo podemos ver mejor en este estudio de resonancia magnética. Tiene un nódulo único que está vascularizado. Aquí podemos ver estos trayectos vasculares dependiente de la cadena mamaria interna y este realce parenquimatoso de fondo que a veces puede ser muy marcado y que pues puede poner en riesgo el dar un diagnóstico sin tener los antecedentes de la paciente, ¿no? Al tener estas secuencias de alta resolución nos permite valorar que únicamente se trata de un nódulo. Las curvas de perfusión en este caso pues se mostraban como un lavado y esto sí es importante mencionarlo, que en el caso de un carcinoma papilar sólido o carcinoma micropapilar pues vamos a encontrar esas curvas tipo 2 y 3. Este nódulo es excindido por completo. Aquí vemos el arpón que atraviesa este nódulo y el estudio de ultrasonido previo al marcaje. Este es otro caso también muy interesante en donde, bueno, tenemos unas mamas que tienen una composición tipo C y podemos ver múltiples nódulos que tienen una similar densidad al tejido glandular. La localización de estos nódulos es diversa, es en toda la mama y lo que se rescata en el estudio de ultrasonido es que se muestran estas dilataciones ductales con un contenido un tanto heterogéneo. Vean ustedes cómo desde la región retroareolar hasta conductos más periféricos se ven de aspecto complejo. En este caso, fue llevada la paciente a un estudio de resonancia magnética y al demostrar incontables nódulos desde la región retroareolar hasta el tercio posterior de la mama y en ambas mamas, pues definitivamente a ella, como tenía otros factores de riesgo, se le ofreció la posibilidad de realizar mastectomías totales bilaterales. Aquí vemos en estas reconstrucciones de máxima intensidad de proyección una serie de conductos que se dilatan y se asocian a estos nódulos. Este es otro caso en donde también se puede ver este carcinoma papilar de tipo sólido. La composición de este nódulo pues es mixta. Con elastografía pues el índice de dureza no es tan alto y la densidad de este nódulo pues aunque es más alta pues bueno, de alguna forma no se demostró que fuera mayor, ¿no? El estudio de resonancia nos permite demostrar que solo es un nódulo, dado la composición de la mama, y aquí también podemos ver esta curva de meseta. Este nódulo es excindido por completo y pues bueno, aquí vemos la recuperación de esta paciente con esta cuadrantectomía. Este es un caso que también, pues así a veces nos llegan las pacientes con tumores muy grandes, con cambios cutáneos, pues a veces hasta con afectación ganglionar. Sin embargo, los carcinomas papilares sólidos pueden no mostrar tanta afectación ganglionar como lo muestran los micropapilares. Aquí vemos esta porción sólida que se encuentra en la porción mural de este nódulo y podemos ver aquí lo extenso de este nódulo. Casi ocupa la mitad de la mama por resonancia magnética. También es un aspecto que tenemos que valorar, dado que pues el volumen de estas lesiones es alto y a veces pudieran no ser compatibles con la antena. Vemos aquí un caso en donde pues también se encuentra lo típico de estas lesiones
papilares por imagen pensábamos que por su densidad, que es similar y al no encontrar tantas afectaciones ductales por mastografía, pudiera tratarse de, de una lesión papilar simple. Sin embargo, pues bueno, al llevarla por ultrasonido, mostramos esto, la extensión ductal y lo irregular o lo microlobulado de este nódulo. ¿Sí? Este caso también se asociaba a un carcinoma papilar de tiroides. ¿Sí? Aquí les muestro la tomografía. Es un caso que ya tiene muchos años, pero pues tenemos dentro del archivo de imagen del Hospital de Oncología estos casos que son muy demostrativos. Otro caso también para demostrar que, bueno, si no tenemos un adecuado posicionamiento de la mama, esta lesión se puede escapar, se puede pasar por alto. Este nódulo tiene una densidad alta y su localización es muy posterior. Regularmente, pues estos nódulos que se encuentran en el lumen de este nódulo, su composición es mixta y el pedículo vascular que se hace presente, que en algunos casos se puede infartar, ¿sí? Se puede biopsiar. Cuando no se tienen los sistemas de corte, aspiración, se puede biopsiar la parte sólida y después hacer un aspirado de ese líquido, ¿no? Nos va a servir como referencia si es que los nódulos son pequeños. En este caso, pues los diámetros de este nódulo pues son mayores. Como conclusión de estas lesiones papilares, pues podemos hacer mención que el caracterizarlo por imagen es muy importante, que el tipo de biopsia que utilicemos también será primordial para ofrecerle estas herramientas al patólogo. Sin embargo, pues bueno, no hay que dejar de lado que pues la forma de los nódulos, la localización, el tipo de realce que puede tener una curva de lavado tipo 3 o 2 en cualquiera de estas lesiones al hacer las curvas de perfusión, pues son de mucha utilidad. Podemos hacer uso de las secuencias de ADC, que pueden ser bajos, ¿no? Por su alta densidad celular, y también hacer uso de las secuencias que son sensibles al líquido porque se relacionan con extensión ductal, con contenidos heterogéneos, ¿no? Entonces, sí es importante tener al menos 2 métodos de imagen para ofrecerle al clínico, ¿sí? El estudio de ultrasonido es primordial para evaluar los conductos y la mastografía para demostrar la densidad de estos nódulos. Entonces, por un estudio de patología podemos encontrar mezclas de diferentes diagnósticos. Lo más común es que se asocia a un carcinoma ductal in situ, que podamos encontrar células mioepiteliales dentro de las lesiones. Lo más común, mencionábamos ya, que se tratan de lesiones solitarias más que multifocales. Sin embargo, como les presentaba en el caso de la paciente, pues hay lesiones que pueden ser múltiples y que pueden ser bilaterales. Estos son los abordajes que se tienen en las pacientes. Siempre consideran el abordaje retroareolar o subareolar. Vean cómo el material utilizado en estas pacientes es prácticamente muy pequeño, que el tipo de cirugía que se ofrece en estas pacientes es de mínima invasión, cómo van resecando poco a poco los nódulos que están detrás del pezón. Entonces, también esto lo hace más fácil para tener una cosmesis adecuada en estas pacientes, ¿no? Si se tiene una cirugía mayor, con un tiempo de exposición mayor, con el sacrificio de mayor tejido, obviamente a veces se puede considerar que las lesiones se exponen o el tejido sano se expone y se puede presentar necrosis de este tejido que está detrás del pezón. Cuando tenemos esta excisión o este abordaje de lesiones, pues es importante sí marcarla, sobre todo cuando se tiene una o más lesiones, es importante mencionarle al cirujano dónde están las lesiones, dónde podemos encontrar una segunda lesión y él nos debe de aportar esto. Todas las referencias de esta pieza, cómo fue excindida. Esto es el sistema que se usa en el hospital. Se debe de referenciar pues con una seda, con 2 sedas o 3 sedas de estos márgenes, el superior, lateral, inferior y medial, como si fuera un cubo. Y a su vez, nosotras en el área de imagen, en mastografía, debemos de tener al menos 2 vistas o 2 proyecciones del espécimen para saber si se ha retirado por completo el nódulo.
Lo mismo que se hace cuando se tiene una cirugía conservadora, también lo aplicaremos en este tipo de lesiones papilares. Se puede tener también el mismo manejo en la axila, con un ganglio centinela. Regularmente les digo, en estas lesiones no hay afectación ganglionar. Entonces, como conclusiones generales, podemos mencionar que las lesiones papilares y los subgrupos de carcinoma son entidades que se superponen entre sí. Ya mencionábamos que puede estar asociado un carcinoma ductal in situ a un papiloma, ¿no? Y que los métodos que son de mucha utilidad es la resonancia magnética y el ultrasonido. Es importante sí considerar los aspectos clínicos de la paciente para así ofrecer a ella el tipo de biopsia más indicado. Importante también es demostrar de manera preoperatoria cómo se están presentando las lesiones. Aquí les dejo mis datos de contacto. Un gusto estar con ustedes. Espero haya sido de utilidad. Gracias.